bancos o qué? Bueno, le están arreando tela, ¿eh? Bueno, los bancos han tenido su parte de culpa. Los bancos le han pedido para... Vamos a ver, todo esto arranca de una primera crisis que nos importaron de Estados Unidos, que también era, por supuesto, inmobiliaria, y que se le llamó la crisis subprime, que era proveniente de eso, de que en un momento determinado en Estados Unidos se bajaron los intereses. La Reserva Federal bajó el tipo de interés del 6% al 1% y automáticamente cuando se va reduciendo ese tipo de interés, el margen de maniobra de los bancos se va reduciendo. Yo puedo ganar más dinero si trabajo con el 6% como banco que si trabajo con el 1%. Entonces a alguien en Estados Unidos se le dio por pensar que la manera de, si los tipos de interés estaban al 1%, había que actuar de dos maneras. Por un lado, en vez de dar 100 hipotecas o 100 operaciones, da 1000 operaciones. 1000 de poco es mucho más que 100 de poco. Y por segunda actuación, alguien pensó que lo que había era que en esa hipoteca, en vez de cobrar el 2%, procurar cobrar el 5%. Claro, para cobrar el 5%, ¿qué es lo que tenían que buscar? Pues tenían que buscar clientes que no tuvieran tantas garantías, porque el cliente que tiene garantía le van a pedir un 5% de interés y dice no lo hago, pero el cliente que no tiene garantía, que era ahí donde venían, buscar personas que no tuvieran propiedades, que no tuvieran trabajo y que no tuvieran absolutamente nada, que las iniciales eran los ninjas, famosos ninjas, pues a ese tipo de personas sí le pones tú una hipoteca y le pides el 5% y te la firma, porque no tiene nada que perder y encima se va a encontrar una casa. Más en Estados Unidos, donde la dación en pago existe, con lo cual el individuo cogía 100 o 120 sobre el valor de la casa, la pintaba, la decoraba, se compraba un cochecito si hacía falta, que en Estados Unidos son muy baratos, y además se tiraba un raid de 15 o 20 días de vacaciones con la familia. Si encontraba trabajo o no encontraba trabajo, empezaba a pagar las letras, y cuando no ha podido ir pagando las letras, automáticamente entregaba la casa. ¿Qué problema tenía eso? Que los bancos para hacer eso necesitaban más liquidez. Al dar 1000 hipotecas en vez de 100, van necesitando más liquidez. En base a esa necesidad de liquidez y en base a la globalización que hay de los mercados financieros, pues se coge un banco americano, se pone en contacto con un banco español y le dice, oye, hazme un préstamo. Y el banco español dice, oye, a un banco americano que me está pidiendo un préstamo, venga, pum, y le prestan... Y los bancos españoles fueron entrando en prestarle dinero a los bancos norteamericanos, creyendo además que con eso estaban haciendo un bien. Es decir, que el origen está en Ese Estados origen Unidos. produjo un boquete de 800.000 millones, porque claro, indudablemente todo ese tinglado montado sobre la óptica de que los niños siguieran pagando la hipoteca se iba a terminar cayendo, porque la gente no tenía trabajo. Luego, indudablemente, la gente no tiene trabajo, no paga la hipoteca, el mercado se viene abajo y todo ese dinero que los bancos americanos habían pedido prestado al resto de bancos de Europa y del mundo, pues no lo podían devolver. Pues la semana pasada hizo unas declaraciones el presidente de Estados Unidos, Obama, en las que le echaba, permítanme que utilice este término tan vulgar, le echaba los muertos a la Comunidad Europea. Sí, en la situación de ahora. Él le echaba los muertos en la situación de ahora, porque estamos hablando del 2008, del 2008 ha corrido tiempo, del 2008 ahora hay bancos americanos, sobre todo la gran mayoría, quitando el que quebró, que fue el Lehman Brothers, los demás, pues empezaron a hacer sus deberes. Sí. La Reserva Federal le prestó dinero, lo fue nacionalizando durante un tiempo, fueron haciendo sus deberes y fueron empezando a devolver. De ese boquete que había de 800.000 millones de dólares, cuando llega esta crisis en España, los bancos solo se habían recuperado de la mitad, tenían una deuda de 400.000 millones. Y entonces empiezan en España digamos, a copiar, entre comillas, no a copiar, pero sí influenciados, porque también en España vienen los tipos de interés baratos. Cuando vienen los tipos de interés baratos y encima le dan dinero a las promotoras y a las constructoras para que construyan, las constructoras y las promotoras venden los pisos y automáticamente vienen las hipotecas y automáticamente esas hipotecas empiezan a no poderse pagar, y cuando empiezan a no poderse pagar, porque ya estamos llegando a los 5 millones de parados, la cosa se complica. Pero ¿quién lo ha complicado más? Pues lo ha complicado más el gobierno de Zapatero, como podía haber sido otro, yo digo Zapatero porque era el que estaba,
que no reconoce la crisis en su momento, dice que aquí no pasa nada, y cuando España al 2007 debía 250.000 millones de déficit, el gobierno español en deuda pública, a día de hoy lo que debe son 800.000 millones. España se está endeudando, el gobierno español se está endeudando en la actualidad a un ritmo de 8 millones de dólares la hora. Me están entrando unos mareos, 8 Carlos. millones de dólares la hora. Por eso ha llegado un momento que desde la Comunidad Económica Europea le han dicho, oye, que esto hay que cortarlo, que es que no podéis pagar, que es que no vais a llegar a poder pagar. Entonces cuando Zapatero quería arreglar eso, endeudándose y gastando los dineros en lo que lo ha gastado. Pero lo que lo ha gastado no le ha servido para crear empleo. Y cuando, por un lado, los particulares están apretándose el cinturón, las industrias están apretándose el cinturón, el gobierno, en vez de apretarse el cinturón, lo que hizo fue coger el camino contrario. Empezar a gastar dinero en infraestructura, gastar dinero en una serie de cosas que no le han dado resultados que aumente el número de actividad económica. Al revés, cada vez hay más parados, cada vez hay más incertidumbre y tanto los que no llegan a fin de mes para ahorrar porque no pueden, más los pocos que sí les llega, pero viendo la crisis lo que hacen es los ahorros, guardárselos, porque no saben lo que pueda durar la crisis, eso hace que el país esté prácticamente paralizado. Pues nos hemos ido a la calle, Carlos, nos hemos ido a la calle, nuestra compañera Ángela Núñez, y le hemos preguntado al ciudadano, que son los grandes perjudicados, si ellos ahorran o cómo llevan la economía. ¿Cómo nos las arreglamos en casa con los ingresos? Bueno, con los ingresos que tenemos, pues tenemos que estar comunicando. Sí, ¿no? Claro, no pasarte del gasto. ¿De qué manera que quizás las nuevas generaciones sepamos menos organizarnos con poco dinero para tirar el mes? ¿De qué manera se organiza usted? Ay, bueno, yo me organizo, yo saco mi dinero para la comida y después para pagar las cosas, los recibos que te vienen, del agua, de la luz y de el ocaso y así andamos. Yo malamente. Malamente. Una forma de ahorrar es gestionar bien. Si tienes que gastarte 20 euros, pues te gastas 10. Ajá. ¿Y de dónde lo recortamos? Ya ahí yo no lo sé. Es la mujer la que se Encarga de eso. ¿Cree usted que las mujeres somos más válidas para...? Y ustedes valen más que que nosotros. ¿Os daría para menos el dinero quizás? Seguro.